Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver arquitectura de software y para eso vamos a ver acá una analogía con respecto a un estudio de grabación. Para hacer un estudio de grabación, bueno, para crear una buena melodía, una buena composición, lo primero que tenemos que hacer es crear con algún dispositivo, ya sea acústico o no acústico o digital, la melodía. Ingresamos la voz para dicha melodía y mientras que vamos ingresando la voz, mientras que vamos haciendo la producción, vamos escuchando lo que se va creando. Al mismo tiempo necesitamos tener algún software que pueda ecualizar, cambiar las frecuencias, cambiar las vibraciones y demás del audio. Por lo tanto es una serie de pasos. E igualmente pasa con la arquitectura de software. Es una serie de pasos. No hay una definición clara todavía. Específica para todo el mundo. Cada quien pues crea su propia definición. Por lo tanto, pues vamos a ver tres definiciones de tres libros diferentes. La primera definición sacada del libro Software Architecture in Practice, el cual dice: la arquitectura de software de un sistema es un conjunto de estructuras necesarias para razonar acerca del sistema. Entonces acá hay dos palabras indispensables: estructura y razonar. Vamos a ver la primera: estructura. Es como vamos a organizar las partes y conectarlas entre sí. Partes que suelen llamarse como los patrones de arquitectura, que son eventos, capas y microservicios. Cuando estamos hablando de razonamiento, estamos hablando que el grupo de desarrolladores sepan qué es lo que quieren, sepan a dónde quieren llegar y sepan qué necesita el usuario. Una segunda definición va a ser del libro Design in Front Program to Software Architecture, la cual dice: la arquitectura de software es el conjunto de decisiones de diseño importantes para la organización del software y promover los atributos de calidad deseados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿cuáles son los caminos que guía el trabajo que necesita ese software? ¿Qué camino voy a seguir? Por ejemplo, un microservicio. O sea, que todos vayan a trabajar con la misma base de datos, con el mismo lenguaje de programación y con el mismo fin. Para evitar que estos atributos de calidad no decaigan, pues hay que permitir definir qué va más allá de la funcionalidad. Ejemplo: la facilidad de mantenimiento, que sea fácil el despliegue o la accesibilidad, y que la escalabilidad sea de forma sencilla. La escalabilidad es el proceso que pase de una página A a una página B en poco tiempo, que no se demore mucho tiempo. La última definición es: la arquitectura es acerca de las cosas importantes, sean las que sean, del libro Patrones de Diseño. Cuando hablamos de eso, pues uno queda, oiga, ¿cómo así? Pues bueno, depende de la persona que esté mirando, que mire la arquitectura y según esta pues le da una importancia a dicha arquitectura. La importancia pues depende. Si es del dueño del producto, pues el dueño del producto va a querer que sea funcional y que al usuario le vaya a gustar. Depende de los desarrolladores, qué tipo de lenguaje van a utilizar para poder crearla. Y si hablamos de soporte técnico, qué tipo de base de datos va a utilizar. Entonces eso depende de la persona que esté mirando en ese momento la arquitectura de software o que esté creando el software. Aquí pues rápidamente yo puse una propia que dice guía, es una guía para el diseño de software. Rápidamente son unos pasos. Bueno, aquí podemos ver una imagen con su respectiva página donde fue sacada, el cual dice: estamos con el usuario y el usuario necesita, si va a ser un software para consolas web o se cargue como YouTube desde las páginas web, o que se cargue desde algún sistema operativo, ya sea Windows, Linux o Mac. Si acá observamos desde consola, pues necesitamos algún servidor web. Si estamos observando desde alguna consola o algún sistema operativo, estamos mirando la base de datos que se va a necesitar. E igualmente esta base de datos necesita un servidor web. Pero ojo, dependiendo de la calidad del internet,
pues va a ser más sencilla que cargue desde la consola web o que cargue desde el mismo sistema operativo. Ahora bien, si yo llego y creo un software para consolas web y tenemos el servidor web ya destinado, necesito saber qué tipo de base de datos o qué tipo de archivos voy a cargar, ya sea imágenes, sea audio o sea solo documentos. Si estoy en una consola, en un sistema operativo, pues ya nos toca mirar qué tipo de bases y si esa base de datos va a ser conectada a un sistema de servidores, o sea, a varios computadores dentro de la misma red. Por lo tanto, cuando hablamos de un diseño arquitectónico de software, pues nos toca comenzar a averiguar, ok, ¿para qué se va a utilizar ese software? ¿Quién lo va a utilizar? ¿Cómo lo voy a crear? ¿Qué tipo de base de datos necesito? ¿En qué sistema se va a mover? Aquí hay algo muy importante, y es que cuando hablamos del diseño arquitectónico nos toca tener claro el hardware y el software. Ya sabemos que el hardware es el diseño de todo lo estructural, todo lo físico que tiene un computador, y el software estamos hablando ya de un ambiente virtual para el cliente, para que la persona se sienta cómoda haciendo algún trabajo, ya sea en la nube, ya sea en el mismo sistema operativo, y que sea algún trabajo ya sea empresarial o hogar. Para eso necesitamos conocer qué es un lenguaje de programación. Fragmento sacado desde Wikipedia. Fragmento sacado el 28 de marzo del 2020. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal que tiene ahí algunas reglas gramaticales que proporciona a una persona, en este caso al programador, la capacidad de escribir instrucciones, la capacidad de escribir pasos, ¿sí?, de forma algorítmica. Entonces, cuando hablamos de algoritmos, estamos hablando de pasos, una serie de pasos que se van a encontrar para crear este proceso. Una vez que haya creado los pasos, pues por medio de ese lenguaje de programación, la computadora va a entender o va a reconocer los conceptos o, en este caso, aquellas reglas gramaticales, y va a poder ofrecer al usuario final un proceso adecuado en su administración. Existen dos tipos de lenguajes: el lenguaje de alto nivel y el lenguaje de bajo nivel. Cuando hablamos del lenguaje de alto nivel, va más cercano al programador, al usuario final, con lenguaje fácil de poder entender, con lenguaje fácil de poder explicar. Pero cuando hablamos del lenguaje de bajo nivel, estamos ya hablando de un lenguaje más cerca a la máquina. Ceros y unos, si está encendida, si está apagada. Un lenguaje más complicado de poder entender y a veces hasta de desarrollar. Hasta aquí, muchas gracias. Próximo video continuamos con las explicaciones y continuamos con el tema. Hasta luego.